Lo que no puede ser España es un coladero, que cuando decimos la sanidad es universal en España no es para el universo mundo, es para los españoles y los que viven aquí. La industria farmacéutica ejerce presión en todos los ámbitos sanitarios. Domina la agenda de formación de los médicos, domina la agenda de investigación. Yo le pregunto, ¿descarta usted rotundamente aplicar copago en función de la renta? Sí, yo no voy a hacer el copago. Juro que dejaré en un segundo plano mi ética y mi moral en épocas de crisis financiera. El precio de los medicamentos es puramente arbitrario. Mire, en Andalucía se tarda 35 horas para que te atiendan en urgencia. En Madrid, los grupos de los médicos se quitan unos a otros los pacientes, porque no hay listas de espera. Pues mire, yo mantengo que puede haber casos puntuales de desnutrición y que esa responsabilidad corresponde a los padres, pero... La situación está controlada. Bueno, Masi Gutiérrez, médico de familia en Vitoria, muchísimas gracias por participar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Quería hablar contigo de un texto que te he leído, que realmente es un texto de textos. Tú le mandabas a unos cuantos pacientes cómo creían que debía ser la consulta y de ahí has sacado pues, una especie de resumen. Me ha gustado mucho porque cuando yo estudiaba, hubo un compañero cuando yo estaba en primero de carrera, que me decía que realmente la medicina podría hacerla un robot. Y yo, el caso es que sabía que no, pero no sabía cómo contestarle para decir que no, porque yo lo que estaba estudiando eran justo eso, eran protocolos, esto tiene que ser así y tal. Porque por un lado hemos pasado de una medicina que antes era autodidacta por completo y muy poco científica, a una en cambio que solamente acepta la ciencia empírica basada en la demostración para evolucionar. Lo que pasa es que, bueno, con intereses económicos y ideológicos, al final tenemos una medicina también pseudociencia, pero bueno, eso sería otra cosa. Entonces, este conocimiento científico-técnico en el cual nos basamos nuestras consultas, también se lo transmitimos a los pacientes. Y al final, ellos han de venir con un síntoma en concreto, han de venir con algo muy concretito, porque así es como acostumbramos a abrirle la puerta. Parece que el síntoma es la llave de nuestra consulta. Sí, esto es una cosa que yo creo que a los pacientes solemos enseñar muy bien, lo han aprendido, ¿no? Los pacientes saben que tienen que venir con un síntoma y saben que tienen que venir con un síntoma que sea fácil, ¿no? Porque saben que así van a ser bien acogidos. Puede ocurrir que el paciente esté angustiado, que esté triste, que esté nervioso, pero sabe que eso igual no es un síntoma para empezar una consulta bien. Y entonces se necesita inventarse no, porque lo está viviendo, el insomnio, ¿no? Y entonces nos cuenta que no duerme. Esa es su entrada. Ese es como el ticket para entrar en la autopista de la sanidad, ¿no? Eso se lo hemos enseñado nosotros. Le hemos enseñado que si no hay síntoma, no hay posibilidad de entrar a este sistema, ¿no? Y a veces también ocurre que los pacientes no se atreven a contarnos determinadas cosas de inicio, ¿no? Son demasiado duras, demasiado dolorosas para empezar contando eso. Una de las frases que te había leído del texto era: venir con la miseria por delante es demasiado duro para ser aceptado. Claro, aceptar lo más bajo de cada uno, lo que le molesta, lo que le preocupa, pues no es lo más así como para empezar, ¿no? Puede ocurrir que después el síntoma se rebaja y entonces aparecen esas miserias, ¿no? Una de las cosas también que destacaba estos pacientes que te comentaban era la elaboración previa que han tenido que hacer antes de ir a la consulta, incluso los hiperfrecuentadores que se pueden llegar a tener consulta. Sí, eso es una cosa curiosa. Solo me la han contado cuando yo se la he preguntado expresamente, ¿no? Sí. Y cuando la gente dice, le di muchas vueltas antes de ir a tu consulta a contarte esto. Yo no sabía cómo me ibas a recibir, no sabía qué esperaba de ti, no sabía qué iba a encontrar. Pedí cita y la pospuse, ¿no? La elaboración previa es muy grande, ¿no? Hay todo un previo que a nosotros los pacientes no nos cuentan, ¿no? Pero que es muy interesante todo lo que hay por detrás, ¿no? También la forma en que nosotros estructuramos la consulta, o sea, las normas
escritas o no de nuestra propia consulta. Por ejemplo, ¿vamos a ir con bata o no? ¿Vamos a tener una mesa delante o no? ¿Salimos a recibir al paciente o no? ¿En esta consulta se permite llorar o no? Claro, esa es una cuestión que los pacientes valoran mucho, la acogida, ¿no? El cómo son acogidos va a hacer que la consulta ruede o que no ruede. Si el paciente sintoniza con ese tipo de acogida, ¿no? Y la acogida no se hace solo con la palabra, se hace con el gesto, nos leen todo lo que pasa por nuestra cara, con el tono de voz, con el ambiente de la consulta. ¿Cómo gestionamos los tiempos? Claro. Porque, por ejemplo, tenemos un tiempo que es totalmente finito, pero que debemos generarlo como más largo. Hay situaciones, yo digo, que nosotros tenemos que conseguir que parezca que el tiempo se para mientras gestionamos el tiempo que corre. Que parezca que te estoy dedicando todo el tiempo que tú necesitas, porque esto es muy importante para ti. Y eso hay que manifestarlo, hay que apartar el ordenador, hay que dejar todas las cosas y decir, te estoy escuchando y aquí estoy para ti. Pero a la vez tengo que tener puesta la antena en que tengo otra persona detrás, que merece su respeto porque tiene su cita. Y quizás tenga que entrar un poquito más tarde, pero tiene que entrar en su momento, ¿no? Esto es un arte. Yo creo que en la atención primaria hay dos cosas que tenemos que gestionar bien, la incertidumbre y el tiempo. Y por eso nos pagan también. De todas formas, los pacientes, por lo que yo he visto, y llevo poquito tiempo, pero me han parecido muy generosos con los demás también. Es decir, no intentan acapararte una hora en la consulta, y no intentan aprovecharse del tiempo de otros pacientes. Intentan contar en el tiempo que tú le has dejado y con lo poco acogedor que es la consulta para contar, algo muy complicado para ellos. Ellos lo dicen, a mí me lo han dicho, ya sabemos que hay poco tiempo, ya sabemos que el tiempo es limitado, ya sabemos que hay pocos recursos. En general la gente es muy respetuosa, ¿no? La gente sabe. Lo que pasa es que los profesionales siempre nos fijamos en el que no es respetuoso y hablamos de él, lo comentamos con nuestros compañeros, ¿no? Pero en general la gente es súper respetuosa con nuestro tiempo. También, por ejemplo, si en la consulta se llegan a consensuar los tratamientos, es una forma de tratar de forma adulta al paciente y de no pisar por completo el principio de autonomía, porque una de las cosas que se llegan a hacer casi siempre es impongo el tratamiento y luego las manos a la cabeza porque la adherencia terapéutica en España es muy baja. Claro, si ni siquiera has preguntado al paciente si lo iba a tomar. Todos queremos que nos pregunten sobre las cosas. Yo cuando voy al banco, cuando voy a no sé dónde, quiero que me pregunten sobre lo que yo quiero, ¿no? ¿Por qué yo tengo que decirle lo que tiene que hacer? Porque yo sé más, porque soy médico, porque los pacientes lo que quieren es que nosotros le ofrezcamos propuestas y que fundamentemos nuestras propuestas y que después entremos en la negociación, ¿no? Y a mí hay pacientes que me dicen, ya sabes que yo soy de la homeopatía. Y digo, bueno, pues ya está, ¿no? Pues adelante, ¿qué necesitas de mí? La baja, el apoyo, no sé qué, pero no necesitas el paracetamol porque tú crees que la fiebre, allá tú, ¿no? O sea, eso tú lo gestionas, tú ves, ¿no? Esto, claro, necesita flexibilidad, esto necesita bastante cintura, ¿no? Y claro, nos han enseñado para otra cosa, nos han enseñado para decir esto, tú lo haces y ya está. ¿Qué ocurre? El estudio soy yo. Claro. ¿Qué ocurre? La gente respetuosa, la gente tú le dices, haz esto, se marcha, no dice nada, después hace lo que quiere, ¿no? Después te das cuenta que no ha hecho lo que tú le has dicho, ¿no? Y que no le has dado ni siquiera la oportunidad de decir las razones por las que no lo ha hecho. Ya. Quizás justo por la otra parte, por el contrario, cuando hablamos de estas consultas que casi calificamos como sagradas, justo acogemos la parte de sagrado, la del confesionario, en la cual el paciente nos confiesa sus pecados y nosotros, pues bueno, a modo se los expiamos, ¿no? Pero esa parte confesionaria lleva totalmente asociada la culpa y nosotros nos ponemos como jueces de los pacientes y hay muy distinto el aceptar la duda del paciente y escuchar de forma sagrada lo que nos está contando a ese principio a ese paternalismo que tira por completo el principio de autonomía del paciente. Claro, nadie quiere ser juzgado, ¿no? Lo que valoran es que les tratemos con respeto y que incluso les permitamos haberse equivocado, ¿no? Pero todo lo resolvemos con, claro, es que como fumas, ¿no? Entonces, claro, porque ahí le encontramos la explicación a todo y entonces así ya se cierra la consulta. Esto es porque fumas y si no dejas de fumar yo no te ayudo, ¿no? Bueno, vale, ese es el hándicap, tú fumas, sabes que eso no es beneficioso para ti, yo puedo entrar en todo eso, pero no encerrar en esto así, es que como fumas... Es más fácil, así, claro, la consulta se acaba. Pues nada, por último, también comentabas, y esto ya la cosecha más tuya, de cómo debería actuar el profesional frente a este paciente, ¿no? Y cuánto de empático tenemos que ser, Una, por ejemplo, que está de moda después del MIR,
de si Juan debía aceptar o no la petición de amistad de Sofía en el Facebook. Entonces, a veces para poder distanciar a los pacientes nos robotizamos, y sería una forma muy poco madura de llevar las relaciones entre paciente y profesional. Esto es una cosa que yo en todo este tiempo que he estado reflexionando sobre las consultas sagradas, bueno, al final concluyo que no hay una respuesta, ¿no? Es decir, ¿qué es mejor, qué es más sanador? ¿La distancia terapéutica o la empatía absoluta en la cual yo me fundo con el paciente y lloramos juntos, ¿no? Pues no hay respuesta. Es, otra vez más, esto es arte, ¿no? Habrá situaciones en las que requieran que la empatía llegue a su máximo nivel, y habrá otras situaciones en las que yo me tengo que situar un poco más desde fuera y tener que decir, bueno, yo estoy aquí para ayudarte y no puedo meterme en tu dolor y en tu horror, ¿no? Esto, y después depende de cada uno, ¿no? Depende de cómo nos han educado, cómo hemos trabajado. Yo en esto considero que mi ser hombre, por ejemplo, tiene unos mecanismos que son muy específicos, ¿no? A los hombres nos educan para solucionar problemas, para gestionar cosas, para no llorar, ¿no? Y yo me descubro muchas veces que cuando los ojos se me llenan de lágrimas, intento disimularlas porque eso no es, parece que no está permitido, y seguramente a una médica mujer seguramente que le afecta más, ¿no? En esto de la distancia en la que nos tenemos que mover, yo creo que hay mucho de verdad, ¿no? Y cada uno tiene que saber. Lo que sí es importante es que cada uno seamos conscientes de dónde estamos y de que corrijamos nuestros fallos por un lado o por otro, ¿no? Nuestros errores por un sitio o por otro. O sea, que quizás un poco concluyendo, no es tanto seguir unas normas en concreto sobre cómo se tiene que actuar frente a un paciente, sino crear ese espacio acogedor en el que paciente y profesional pues puedan sintonizar. En esto de las consultas sagradas yo creo que tiene mucho que ver la actitud del profesional. Tiene mucho que ver la manera en la que yo me enfrento todos los días a la consulta. Yo digo en este texto que yo voy a mi consulta abierto a la sorpresa y abierto a aprender. Y por otra parte, siempre pensando en por qué me hice médico. Yo tengo en mi blog una entrada que se llama ¿Por qué nos hicimos médicos?, ¿no? En la que José Tomás, que es un niño con cáncer, que está auscultando al Sheriff Buddy, ¿no? A mí me enternece y me hace recordar el por qué me hice yo médico, ¿no? Recordar eso todos los días, el por qué nos hicimos médicos, yo creo que nos sitúa en otra clave diferente. Y a mí me sitúa en la clave de ayudar a las personas, ¿no? Y claro que hay días que se me olvida, claro que hay días que discuto con los tres primeros, claro que hay días... Pero yo creo que esta es la cuestión, ¿no? La actitud en la que nos enfrentamos a la consulta todos los días. Sí, lo que pasa es que 6 años de carrera, 1 de MIR y otros 4 de residencia, a veces machacan e impiden que nos acordemos de eso. Pero la experiencia, después el tiempo profesional es mucho más largo, ¿no? Sí. Yo llevo 20 años trabajando en la consulta y ya me he dado tiempo a olvidarme de muchas cosas que al fin y al cabo no me aportaban nada, ¿no? Vale, me alegro de que haya luz después de la residencia. Seguro. Maxi, un placer, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Gracias, muchas gracias.